Si queremos entender el mundo moderno, es casi obligatorio entender a Max Weber. Pero claro, para entender de verdad a Weber, tenemos que hacer un viaje hacia atrás, a las raíces intelectuales que realmente dieron forma a su manera de pensar. Esta es la gran pregunta, ¿verdad? El trabajo, el Estado, nuestras creencias. A veces todo parece parte de un sistema enorme, casi incomprensible. Fue él quien nos dio, por así decirlo, un manual de instrucciones para analizar esa jaula de hierro de la modernidad. Y sus conceptos, a día de hoy, siguen siendo absolutamente fundamentales en la sociología. A ver, ningún gran pensador surge de la nada. Y las ideas de Weber, desde luego, no fueron una excepción. Nacieron de un debate intelectual súper intenso que estaba sacudiendo toda Europa. Pues sí, ahí está la clave de todo. Para entender a Weber es que es crucial sumergirse en el mundo intelectual del que salió. Así que vamos a empezar este viaje. Y es que la conexión entre Weber y esta corriente de pensamiento es total, es directa, es innegable. No fue una simple influencia, no, fue literalmente su punto de partida. Las fuentes lo dejan clarísimo. El propio Weber se veía a sí mismo como un discípulo de la escuela histórica alemana. O sea, no hablamos de una influencia lejana, estamos hablando del ADN de su método de trabajo. Para poder apreciar lo que el historicismo aportó, primero tenemos que entender contra qué estaba luchando. Y su gran adversario fue, nada más y nada menos, que el legado de la Ilustración. Y ojo, no fue una pequeña discusión académica, fue una ruptura total, una auténtica rebelión contra esa idea de que una razón única, abstracta y universal podía explicarlo absolutamente todo. El choque es que era frontal. Mientras la Ilustración buscaba leyes universales para un hombre, así en abstracto, casi como si fueran leyes de la física, el historicismo ponía el foco en la realidad histórica, concreta y única de cada pueblo en su momento. Era un rechazo de plano a esas generalizaciones que para ellos se quedaban vacías. Pero claro, si rechazas las leyes universales, ¿cómo estudias la sociedad? ¿Qué método usas? Pues los historicistas tuvieron que desarrollar una herramienta nueva, un enfoque radicalmente diferente. Y aquí está la palabra clave de todo esto, Verstehen, que traducimos como comprensión. Y esto, en su momento, fue una auténtica revolución, en una época dominada por las ciencias naturales que lo que querían era explicar con causa y efecto. El historicismo propuso comprender. ¿Y qué significaba esto? Pues significaba sumergirse en el contexto para captar el significado que las acciones tenían para la gente que las estaba viviendo. Esta idea lo ilustra de maravilla. Para el historicismo, cada instante de la historia es un universo en sí mismo, con una riqueza infinita que no se puede reducir a una simple fórmula. Cada suceso es único, es irrepetible. Así que para que nos quede claro, el foco se mueve. Ya no se busca la causa externa, sino la intención interna. Se busca el sentido, la conexión de los hechos tal y como los vivieron sus propios protagonistas. Bueno, esto lógicamente planteaba un problema metodológico gigantesco. Porque, a ver, ¿cómo puedes ser riguroso y científico si defiendes que todo es único? El gran riesgo era acabar teniendo una simple colección de anécdotas, de curiosidades, pero sin ningún tipo de análisis real. Y para evitarlo, el historicismo tuvo que forjar sus propias herramientas conceptuales. Y el método era, en esencia, este. Primero, fuera las grandes categorías abstractas. Segundo, vamos a sumergirnos en un fenómeno concreto, ya sea el feudalismo, el primer capitalismo, lo que sea. Y tercero, y esto es lo importante, a partir de ese estudio profundo se construye un concepto a medida, una herramienta, digamos, para pensar, no una ley rígida, una herramienta diseñada para analizar esa realidad única sin aplastarla con generalidades. Y aquí, por fin, es donde volvemos a Max Weber. Porque él no solo heredó todas estas ideas, sino que las cogió y las llevó a su máxima expresión. Él vio todo el potencial, pero también el gran desafío. Entendió que el proyecto historicista necesitaba un último empujón, un rigor metodológico final para convertirse en una verdadera ciencia de la cultura. Y a eso dedicó, básicamente, toda su vida. Entonces, resumiendo, ¿qué heredó exactamente? Pues mirad, primero, adoptó el método de la comprensión, el Verstehen, para analizar la acción social con sentido. Segundo, perfeccionó esa idea de crear conceptos históricos y los convirtió en sus famosos tipos ideales. Pensemos en ellos no como un promedio, sino como un modelo puro y exagerado, por ejemplo, el de la burocracia perfecta, que sirve para medir y comparar la realidad. Y por último, mantuvo siempre el foco en el significado que la gente le da a lo que hace. Gracias a todo este arsenal de herramientas, pudo abordar su gran pregunta: ¿por qué solo en Occidente se desarrolló este tipo tan particular de racionalismo que lo ha invadido todo, desde la economía hasta el arte? Él no buscaba una ley universal,
Quería comprender un fenómeno histórico único. Y todo esto nos deja con una pregunta final que yo creo que es la más interesante. El legado de Weber y del historicismo no es solo un montón de respuestas sobre el pasado, es una forma de preguntar al presente. Nos invita a buscar el significado que se esconde detrás de los fenómenos que damos por sentados en nuestra era, una era digital, globalizada y tremendamente compleja. Quizá las mejores herramientas para entender nuestro futuro ya nos las legaron hace más de un siglo.